El expositor, don Luis Alberto Chávez, es rector de la Universidad Fundecos, además es profesor de posgrado en Administración y Tecnología y profesor de posgrado en Arquitectura de Computadoras. Cuenta con una amplia experiencia en planificación estratégica y dirección de proyectos de TICs, tecnologías de la información y comunicación. El señor Chávez fue vicerrector académico y posteriormente vicerrector de posgrado en la Universidad de Costa Rica y director del Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Obtuvo su doctorado en educación en la Universidad de La Salle, Costa Rica. Además cuenta con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Cuenta también con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Digitales de la Universidad de Costa Rica. Y también cuenta con un posgrado en Sistemas Computacionales de Holanda. Así que por favor un fuerte aplauso para el señor. Bueno, buenas noches. Espero no interrumpirlos en la cena. Esta conferencia es una adaptación de algo más amplio, pero voy a tratar de expresar por qué la cooperación humana sigue siendo el gran reto. Lo fue desde que iniciamos nuestro viaje desde África hacia afuera y lo sigue siendo. Pero ¿cuáles son los cambios que ha habido y qué la cibernética ha introducido como elementos distintos que vive el ser humano en la época actual? Somos viajeros en este planeta que es como la matriz. En realidad los únicos que han salido de la matriz son los que han ido a la luna, pero es nuestra matriz de la madre tierra. Es un viaje largo que nosotros iniciamos hace más o menos 60.000 años, forzados por la sequía y por el enfriamiento global, a buscar nuevas tierras. Sin embargo, antes de eso los insectos eran los señores del planeta, y les dio tiempo en la evolución, 100 millones de años han sido los señores del planeta, les dio tiempo para que hubiese una simbiosis, una adaptación entre la biosfera y los insectos. Sin embargo, nosotros hemos crecido tan rápido, en tan corto tiempo, que no ha habido tiempo o capacidad del planeta para adaptarse al ser humano y el ser humano adaptarse al planeta en las condiciones en que hemos conquistado, entre comillas, nuestro hogar, el planeta. Somos una especie con un diseño extraordinario. Estuvimos a punto de ser extinguidos, pero somos, por ejemplo, caminadores de largas distancias, lo que nos permitía cazar una presa, herirla y seguir hasta que caía moribunda, y ahí comíamos. También somos lanzadores de objetos. Ninguna otra especie, ningún otro primate puede coger una lanza y lanzarla con fuerza a grandes distancias por el diseño que tenemos, el diseño de manos y ojos que evolucionaron al mismo tiempo, etc. Y hace solo 10.000 años el ser humano tuvo una innovación que generó la explosión, que es la agricultura. 10.000 años no es nada. Ahora, esta especie de la cual todos somos partícipes, llamada Homo sapiens, que no es la única especie humana que ha existido en el planeta, pero somos la que sobrevivió. Ha sido su característica que es intensamente social, y seguimos intensamente sociales, y no se puede hacer nada sin el concurso de la sociedad. Somos productos de una cultura, somos productos de una trayectoria que comenzó hace 100.000 años. La National Geographic de enero de este año dice que la gran capacidad instintiva del ser humano no es su razón, sino que es el arte y el pensamiento abstracto, lo que diferenciaron. De ahí que la importancia que tienen los dibujos en las cuevas de nuestros antecesores sean tan dramática. Eso hizo el despegue del ser humano. Además,
Dentro de las muchas cualidades podemos distinguir entre principios y consecuencias. Somos un ser político. Quizá, en mi opinión, la característica más avanzada que presenta el ser humano es la política, es la capacidad de negociar y el manejo del poder. Somos capaces de hacer alianzas flexibles para poder sobrevivir. Somos una singularidad que nos ha permitido extendernos por todo el planeta. No voy a hablar más, este es el origen, para que tener un punto de partida, pero vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en este momento. Y tal vez para que nos dé un poco de vértigo, como me da a mí, las innovaciones que ha habido recientemente. Fue en 1946 que se inventó la primera computadora a partir de los inventos de la Segunda Guerra Mundial. Es en 1960 que se lanza el primer satélite de comunicaciones. Hoy tenemos el espacio lleno de basura, pero es en 1960. Yo ya existía en 1960, muchos de ustedes no, pero yo sí. Y en 1960 es que se lanza el primer satélite de comunicaciones. Y es en 1969 que llega el hombre y pone un pie en la luna y se crea la red antecesora de Internet que se llamó ARPANET. 1969. 1981 tenemos las microcomputadoras que han cambiado los negocios, etc. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, un poquito. Y es en 1996 que se inicia un proyecto de investigación por dos estudiantes de la Universidad de Stanford que dan origen a Google. Y hoy día Google es un monstruo, un reto para la capacidad innovadora y de aprendizaje del ser humano. Cuando los hijos míos me dicen tal cosa que es, yo digo, pregúntele a Google, Google sabe más que yo. Pero eso está cambiando. No voy a hablar ahora de la educación porque voy a tener una pequeña charla sobre educación, pero está cambiando todo el paradigma de aprendizaje humano. Ahora, ¿por qué las computadoras y estas innovaciones en computación, dónde reside su poder? Es básico, es muy básico, pero ha cambiado todo. Y voy a tratar de dar solo una idea así, muy por encima de lo que yo comprendo sobre el poder de las computadoras y sus consecuencias. Por un lado, una gran velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento de las computadoras se mide en millonésimas de segundo, y uno habla de tantos millonésimas de segundo. Matemáticamente lo comprende, pero si uno quisiera pensar que eso significa, es imposible de concebir. El cerebro humano no puede concebir esas velocidades. Las capacidades de almacenamiento, bueno, ustedes han visto, por ejemplo, ustedes, YouTube, ¿verdad? ¿Cuántos videos hay en YouTube? ¿Dónde están almacenados? ¿Cómo es posible que yo pueda llegar y tener un video de cualquier temática, de cualquier concierto, de cualquier conferencia, instantáneamente? Imagínense la capacidad de almacenamiento que tiene Google. La confiabilidad. Las computadoras son muy confiables. Los microcircuitos integrados son sumamente confiables. Y la precisión en los cálculos. Uno puede calcular el número pi, no sé cuántos, de la coma hacia atrás, miles si quisiera. Y la otra gran capacidad que no tiene ninguna otra invención humana es la capacidad de hacer operaciones lógicas y procesar símbolos. Que el procesamiento de símbolos, acuérdense que el ser humano se inicia con el arte y con el pensamiento abstracto. Bueno, eso es procesamiento de símbolos. Y hoy día hay una herencia nuestra, un aparato que nosotros hicimos que es capaz de procesar símbolos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estas características? ¿Por qué son tan dramáticos los cambios que estamos experimentando a nivel social? Bueno, por un lado, estas máquinas pueden comunicarse en lenguajes naturales, como el del ser humano. A tal punto, hoy día hay
concursos en los cuales usted se comunica con operadores humanos y computadoras y tiene que adivinar cuál es la computadora y cuál es el ser humano, porque lo pueden imitar. La cibernética son los organismos que pueden actuar bajo control interno sin intervención humana. Todas las máquinas que hemos inventado necesitan la intervención humana, pero el computador puede actuar por sí mismo, siguiendo su propia lógica, a tal punto de que el creador de un programa, por ejemplo, que juegue ajedrez, el computador le puede ganar, porque puede tomar decisiones a velocidades muy rápidas usando lógicas muy complejas y le puede ganar al autor del programa. Las computadoras se pueden comunicar entre sí sin necesidad de intervención humana. Eso da origen a las grandes redes. Ustedes han visto ahora que los satélites llegan a, no sé si vieron que estrellaron en Mercurio, ¿verdad? Y las fotos llegan instantáneamente, con una claridad que no sería posible con las tecnologías analógicas que teníamos antes, de que revelábamos, ¿verdad? Las cintas. La tecnología digital permite precisión en colores, precisión en sonidos, precisión en definiciones. Es una herramienta que apoya las actividades cerebrales del ser humano. Esa es la gran diferencia. Todas las demás apoyan las capacidades físicas. El computador apoya las actividades cerebrales. Entonces, algunos ejemplos aquí que les presento. Por ejemplo, ya IBM ha creado un chip que simula una neurona. Eso significa que se pueden crear cerebros que simulan el cerebro humano. Tenemos aparatos de interacción que pueden simular el tacto, que pueden simular cualquiera de los sentidos del ser humano. Deep Blue, que fue una gran conmoción, porque antes se creía, cuando yo estudiaba ingeniería, se creía que la matemática, que los grandes matemáticos y la matemática era un asunto sumamente complejo y que la ajedrez era un asunto de enorme inteligencia. Hoy día se sabe que sí, pero que es una inteligencia muy fácil comparada, por ejemplo, con el aprendizaje del lenguaje de un niño. Pero Deep Blue vence al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en 1996. Eso fue un hito. La computadora Watson, recientemente, en el 2011, en un programa de preguntas abiertas, le gana a dos campeones en los Estados Unidos. Y el robot Kiro de la Estación Internacional simula un operador humano y habla con un operador humano. Hace poco estaba yo en un aeropuerto y veía un agente de seguridad con anteojos oscuros que me veía. Yo me imagino que me veía a ver qué cara tenía yo, si tenía presentaba alguna señal de peligro o no. En el futuro cercano lo que vamos a tener es un robot que me vea la cara y ve mi currículum, mis antecedentes penales, mi estado de salud, y puede decidir este hombre o esta persona es peligrosa o no. Me contaba el doctor Enrique Cacho aquí de Intel, que nos acompaña ahora, que eso ya es una realidad de investigación. Bueno, entonces, estos cambios o estas características tecnológicas, ¿qué cambios están haciendo? Por un lado, nos están transformando la vida cotidiana completamente, ¿verdad? El GPS para mí es importantísimo para navegar en las empresas de esta ciudad. Es terrible, me imagino que en sus países también debe ser parecido. Las redes sociales, lo que hablaba hoy el ministro de Ciencia y Tecnología sobre el Internet de las Cosas, etc. Pero todo el fenómeno de la globalización, que es objeto de esta conferencia, la globalización, como lo vemos hoy, no sería posible si no tuviésemos las capacidades de las computadoras y las redes. Así que tenemos transferencias financieras instantáneas, ya no el dinero físico no cuenta,
Si hay inversiones en un país y se decide salir de ese país, las inversiones sencillamente están al alcance de una tecla de computadora. Sacar esos capitales y moverlos a otro lado. ¿Eso qué efectos tiene? Que los capitales buscan los lugares donde hay más productividad. ¿Qué significa que haya más productividad? Puede significar una presión sobre los salarios y sobre los precios. ¿Y qué significa esto? Una consecuencia de inseguridad laboral. Hace poco estuve yo en Suecia y fui a una universidad y me decían que ahí premiaban a los estudiantes que entraban a estudiar ingeniería. Y yo, en mi país hay que hacer el cambio de admisión y muchos se quedan afuera. Me dicen, no, aquí no. Digo, pero Suecia tiene empresas importantísimas en el campo tecnológico. Me decían, sí, pero esas empresas, al buscar la productividad, producen en otros países. Producen en Lituania, en Polonia, etc. Y los ingenieros suecos se quedan sin trabajo. Jóvenes muy capacitados, sin trabajo. ¿Qué permite todo eso? La globalización. Pero el efecto más dramático que está presentando la globalización es la concentración de la riqueza. Bajas, subidas en la productividad, bajas en los salarios, transferencias instantáneas de capitales. La presión es hacia la distribución de la riqueza. El planeta ha respondido hasta este momento. Nosotros no hemos tenido problemas en el abastecimiento de petróleo, excepto por guerras, así tal vez, pero el planeta ha respondido. Sin embargo, lo cual quiere decir que se sigue produciendo la misma riqueza o más que antes. ¿Dónde está esa riqueza si la gente está sin trabajo, que hay una gran cantidad de pobreza? Este mapa no solo revela las conexiones de internet a nivel global, sino que también revela dónde están las naciones más ricas del mundo. Por ahí traigo otro mapa que también que es una visión nocturna del planeta donde está la mayor cantidad de luces. También van a ver algo parecido. ¿Qué hizo posible Internet? Internet lo hizo posible las computadoras y la capacidad de comunicarse entre sí sin intervención humana. Entonces se hicieron las grandes redes de computadoras. Cuando ustedes dicen almaceno algo en la nube, ¿dónde está? Nadie sabe. Nadie sabe. Usted puede decir, bueno, está en un computador en Estados Unidos, y tal vez, pero ese computador tiene copias en Taiwán y tiene copias en Alemania, usted no sabe. Y además, eso permite la extracción de perfiles. Yo le decía aquí al doctor Gabriel Ramírez, que no lo veo, que puso la presentación aquí en la nube, en un servicio especial, y yo le decía, yo no uso ese servicio. ¿Y por qué no lo usa? Porque Snowden dijo que ese servicio era altamente espiado por los servicios de inteligencia internacional. Y además, una persona terrible en la guerra de Irak es miembro de la Junta Directiva. Entonces, yo no lo uso. Bueno, él se reía un poco porque me decía, hey, ¿cuál vas a usar si todos están inflados? De cierta forma, la privacidad es cada vez más, está en mayor peligro. Bueno, el impacto de Internet se da y que tiene un impacto mundial en lo que llamamos la democracia. Todos los nodos de Internet tienen la misma importancia, todos tienen una dirección y todos pueden ser direccionados. Desde un computador pequeño de una empresa hasta un computador enorme de un gobierno, todos son iguales en la red. Eso impulsa la democracia, aunque tendría que profundizar un poquito más. Después, es una comunicación global en un mismo lenguaje. Todas las computadoras de Internet se comunican, en realidad Internet no existe. Lo que existe son computadoras comunicadas que se hablan bajo un mismo lenguaje. Se llama TCP/IP, bajo una metodología packet switching que les permite ir modificando la ruta. Si un computador se cae, si un enlace se cae, no importa. Ellos vuelven a recalcular la ruta y se van por otro lado, porque solamente importa que existe. Acceso libre, bueno, mientras los gobiernos no se
se metan, que lo han intentado y lo están intentando, ¿verdad? Una globalización sin fronteras. Internet no tiene fronteras. Una de las maravillas que uno tiene de los servicios de Internet es, por ejemplo, recuperar amigos de años que viven ahora. Yo tengo amigos en Japón, tengo amigos en Israel, tengo amigos en múltiples países que habían perdido por el contacto y que ahora se vuelven a encontrar. Es más, se dice que se produce más un acercamiento entre los lejanos que una lejanía entre los cercanos. Y permite la cooperación sin restricciones. Vean ustedes las manifestaciones, por ejemplo, de los jóvenes en Hong Kong, o vean ustedes lo que se produce en Libia, donde los gobiernos no podían controlar la comunicación entre los jóvenes. No podían controlar los movimientos sociales porque se comunicaban a través de las redes sociales. Además, no podían ocultar ante el mundo lo que estaba pasando, porque con los teléfonos y la transmisión instantánea se podían tomar fotos y transmitir a nivel internacional. Esta es una foto de la Tierra que corresponde al mapa de Internet que yo les mostraba, donde se muestra en la noche donde están las mayores concentraciones de luces. Eso significa desarrollo, conmigo, y significa Internet. Bueno, el futuro ya inició y aquella mural que está en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Famoso, de Dios dándole la vida al ser humano. Hoy el ser humano le está dando la vida a un nuevo ser que pudiera ser, algunos opinamos, el próximo paso evolutivo humano. Esto trae una serie de efectos importantes. Por ejemplo, este pintor de la calle de muros, en inglés, Banksy, pinta esta pintura que a mí me llamó poderosamente la atención. Es una esquiza negra y una flor, pero todos reconocemos ahí un hito. No es que ahí se causó un cambio social, ya venía desde la Segunda Guerra Mundial o de antes, pero marca un cambio. ¿Y por qué marca un cambio? El 11 de septiembre de 2001, alguno no recuerda dónde estaba. Todos recordamos dónde estábamos ese día. Está en la memoria colectiva. Es imposible olvidarlo. Imposible. Impactante. Fue el primer ataque a suelo estadounidense continental. Alan Greenspan venía volando de París a Washington. Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal. Y le dicen, devuélvase, porque Estados Unidos está siendo atacado. Entonces el avión se devuelve hacia París, y él estaba pensando no tanto en el ataque, sino en la esposa que estaba en Nueva York. Pero también él escribe en un libro, que yo leo una bibliografía aquí de esto. Él escribe un libro que lo que él pensó es que en esas torres gemelas pasaban transacciones de $4 billones al día, y que al caerse se podía colapsar el sistema financiero internacional. Pero no colapsó. ¿Y por qué no colapsó? Por las características que hemos hablado. La tecnología disponible. Primero, los computadores tienen redundancias entre sí. Entre ellos se respaldan. Ni siquiera se necesita la intervención humana, como uno que saca ahí un disco duro externo. No, ellos se respaldan entre sí. Entonces, la información no estaba en un solo lugar, estaba en varios lugares. Y las comunicaciones, por el efecto de Internet, cuando uno se cae, se recalcula y vuelve otra vez a funcionar. Eso hizo que el sistema monetario internacional no se cayera. Pero nos heredó
Un poder enorme tecnológico, pero nos heredó miedo social, inseguridad y guerra cultural que la estamos viviendo intensamente. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los elementos del cambio que estamos todos atados a nivel global? Por un lado, el estrés de la biosfera con una especie exitosísima que se reprodujo y no ha dado tiempo de adaptación. Biosfera, ser humano. Un mundo artificial que cada vez se crea más, cada vez más vivimos en un mundo artificial. En algún momento, los que vieron la trilogía Matrix se dan cuenta que en algún momento es difícil distinguir entre qué es lo cibernético y qué es lo real. ¿Cuál es el reto del capitalismo en este momento? Ustedes lo ven en las conferencias internacionales. Todas las conferencias del Foro Económico Mundial, por ejemplo, el gran problema ahora es la desigualdad social. El gran problema del capitalismo es cómo decrecer la inequidad económica sin detener el crecimiento económico. ¿Se podrá? Aquí hay gente buenísima en economía, mejores que yo no soy economista. Algunos opinan que no es posible por dos razones. Primera, porque el crecimiento económico depende de la sobreexplotación del planeta y el planeta en algún momento va a decir ya no más, ya no puedo más. O sea, esta especie se salió del límite, ¿verdad? Y lo otro son las demandas sociales. No sabemos si va a haber tiempo para reorganizar las cosas o van a haber explosiones sociales que van a generar cambios profundos a nivel social. Cada día más dependemos entonces de dos características que comenzaron con los primeros seres que salimos de África allá hace 100.000 años: la cooperación y la política. No la tecnología. La tecnología es un enorme poder, pero está para ser usada por el ser humano. Si hoy día se usa para aumentar la productividad y para concentrar la riqueza, bueno, eso es una decisión del ser humano, pero podría ser distinto. Entonces, la cibernética social es la humanidad conectada en red, y la cooperación, que cada día es más factible, es esencial para la sobrevivencia de la sociedad. Iniciamos un viaje hace 100.000 años. Ahí está Luis Charles, comienza su viaje que no sabe para dónde va, un mundo desconocido, y vamos hacia dónde, hacia las estrellas. Se dice, no es tan fácil. Es como cuando se dice que hay seres inteligentes en muchos lugares del universo, muy probablemente, pero tal vez no sean tan masivos como podría pensarse. Sin duda hay vida afuera, pero vida bacteriana, pero vida inteligente con civilizaciones como nosotros o más avanzadas es muy difícil, porque si ustedes ven todo lo que ha tenido que pasar para que nosotros existamos, uno dice, qué suerte o qué diseño, no sé, depende de las creencias de cada persona, pero dependemos de un planeta que ha sido con clima estable por millones de años, que tiene, ahora se sabe que tenemos una capacidad magnética que protege el planeta, porque en otro momento otro planeta chocó con la Tierra y se formó el campo magnético. La Luna, el eje que permite el eje inclinado que permite las estaciones. Júpiter, que es una gran antena que permite que muchos asteroides o meteoritos que podrían chocar con la Tierra, Júpiter los atrae por su gran masa, etcétera, etcétera, etcétera. La distancia del Sol, el tipo de Sol. O sea, hay muchas cosas que algunos científicos dicen, la vida es muy probable que sea muy frecuente en el universo, pero inteligente tal vez no tanto. Pero tal vez nosotros vamos a poblar el universo. ¿Cómo? Nosotros no podemos crear ahora, bueno, pero podemos crear organismos cibernéticos con modificaciones genéticas que puedan vivir en planetas líquidos
que puedan estar en momentos de mayor radiación y que puedan llevar en sí toda la base de datos de la cultura humana y reproducirla en otro lado. ¿Por qué no? Bueno, pues ahí ya también aquí me puse un poco soñador. Pero ahí está una persona que soñaba más que yo, con mayor imaginación y creatividad. Don Carlos Salas. Dice, el origen son las estrellas y el destino. Bueno, tal vez me extrañé un poquito en la temática. Muchísimas gracias. Espero que el mensaje haya sido que el ser humano sigue requiriendo la cooperación y la política para poder sobrevivir. La tecnología ha traído cambios enormes, pero nos cuesta manejarla, pero esos cambios están en manos del ser humano. Y si la cooperación es un elemento esencial para poder sobrevivir, la negociación también. Entonces preguntémonos si el movimiento cooperativo tiene una respuesta para el ser humano. Tiene una respuesta no solo en la cooperación y en la política, sino en la distribución de la riqueza y en la distribución del poder. Muchas gracias.